Lo nuestro vale, lo nuestro quema, nuestros desbordes, nuestras mil vueltas, lo nuestro sangra, lo nuestro espera, nuestro futuro, nuestras certezas. El aire en lo nuestro garpa en esta tarde, continuidad de la radio Germán Abdala, 15 horas, 1 minuto, así nomás, 19 grados, hermosos hoy, casi tarde primavera el Ceci Castro, qué lindo. Está hermoso el día, yo como buena doña pienso en que qué lindo día para lavar ropa, pero no, está espectacular, por fin ya estamos dejando atrás el invierno, hacía falta un poquito de esto. Eso, a mí mi espíritu rolinga me dice qué linda tarde para una birrita en la plaza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Trataba de ser un poco más. Esa sí es un poco más, pero sí, menos formal, razón, pero bueno, más con urbano. Bueno, nuestros saludos a los hacedores de nuestra cortina. Ahí escuchábamos a Vaticinancias, Mariano y el Chavo por la hermosa cortina musical que nos regalan siempre. Brevemente, rapidito, Tuki, nuestro operador, Julián Pelliza. Hoy cambiamos de operador ahí, hoy cambiamos de operador. Tuki es nuestro productor, no quise decir las dos cosas, pero bueno, si no se entendió, se lo digo. Tuki es nuestro productor, Julián Pelliza nuestro operador, y esta tarde es la tarde de lo nuestro garpa, que arranca ¿cómo? Arranca de esta manera, contando brevemente y rápidamente qué fue lo que pasó esta semana en nuestra organización. Rápidamente decimos, porque bueno, pasaron muchas cosas como siempre vienen pasando en el Estado, y nuestra organización como siempre en la lucha, ¿no? Sí, así que seguimos profundizando la lucha contra el gobierno de esta crueldad, y esta vez el plano judicial fue un poco el protagonista de la semana, y enviamos una carta documento exigiendo la baja de los pases a disponibilidad y despidos ilegales firmados por el ministro Caputo entre gallos y medianoche, como suelen hacerlo, ¿sí? Luego de que el Congreso diera marcha atrás en los vetos que el presidente Milei había hecho para dar de baja, desestimar, destruir, romper y correr fuera los organismos como el INTA, el INTI, Dirección Nacional de Vialidad, el Banco de Datos Genéticos y otros más, porque eran muchos. Pero bueno, uno a uno el Congreso dijo no, veto no, sigue, continúa, y nosotros en la calle del otro lado estuvimos ahí, y ahora estamos en la justicia, reclamando que al día siguiente, durante la madrugada, no sé cuándo duermen estos muchachos, despidieron compañeros del INTA, así burdamente y bestialmente, y nosotros, listo, carta documento. Así que ahí estamos con esta presentación judicial, y también en esa carta documento intimamos al ministro Caputo a retroceder, porque de lo contrario será responsable del incumplimiento de deberes de funcionario público, que es el artículo 248 del Código Penal, por si no lo sabías, ya que ha sostenido actos manifiestamente contrarios a la ley y a la Constitución Nacional. Nosotros decimos que defender la estabilidad laboral es defender el Estado y a sus trabajadores y trabajadoras. Así que ahí estamos. Bueno, y también nos plantamos por nuestros salarios y varias cosas más que esta semana venimos haciendo desde ese lugar. En este caso fueron los contratos 1109 como insuficientes, y muchos más que venimos reclamando, ¿no? Porque este gobierno de la crueldad y este gobierno de tiranos así nos tiene. Sí, pero también están empezando a recibir un poco, como se dice, una cucharada de su propia medicina, porque bueno, ellos están metiendo odio, y en algún momento eso también tiene una reacción, y el pueblo creo que se está empezando a dar cuenta. Lo bueno es que desde nuestra organización podemos decir que estuvimos en todos los frentes de batalla, dando la pelea de manera integral, como siempre decimos, gremial, jurídica y humana, y en esas tres líneas siempre, bueno, con las banderas bien en alto, sin descansar. Así que un orgullo pertenecer a esta organización que sigue pensando de manera integral la resistencia. Tal cual. Bueno, y ni hoy, más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso. Por eso estamos acá, y lo nuestro garpa, Total. Por eso estamos acá. Sí, porque se presentó, seguramente en algún momento vamos a hablar, se presentó un proyecto de ley también, que en otros programas de esta radio se estuvo charlando. Entonces todo es una mirada integral la nuestra. Lo estamos haciendo en todos los frentes, y eso también es parte de lo que somos, nuestra identidad. Pero bueno, también en este programa, que es de la Secretaría de Formación de ATE Capital,
Seguimos hablando un poco de los convenios que tenemos con distintas instituciones educativas y bueno, viendo un poco las ofertas y algunas temáticas de interés que hacen a seguir generando espacios de debate, de reflexión, de intercambio, ¿no? Y de la formación, que es tan importante también. A veces parece difícil en el medio de tanto caos y de sufrimiento, porque la verdad que no la estamos pasando nada bien hace bastante tiempo, pero es también parte de la resistencia encontrar estos espacios de pensar colectivamente cómo seguir adelante y también sobre nuestras prácticas, nuestras realidades, ¿no? En ese marco íbamos a tener de invitada a la licenciada Jorgelina Loza, que es investigadora adjunta del área de Relaciones Internacionales de Flaxo. Flaxo viene copando un poco el espacio, pues ya tuvimos... Copando la parada, estuvo Alejandro Casalis de Estado y Políticas Públicas la otra vez en otro programa, estuvo Ana Miranda en el anterior sobre área y vida contemporánea, que fue un convenio nuevo que firmamos entre Arte Capital y esa área de Flaxo, Argentina. Y bueno, y ahora vamos a hablar del área de Relaciones Internacionales. Y bueno, ahora en el próximo bloque vamos a meternos un poco más en esa entrevista, pero es interesante porque Jorgelina combina un poco todo lo que es relaciones internacionales con lo que es el movimiento feminista a nivel global, internacional. Ella lo va a poder explicar mejor que yo, pero bueno, son temas que también hoy veníamos hablando antes, no van quedando como relegados a veces en la agenda, y la verdad que es fundamental. Nos costó mucho imponer esa agenda, conquistar un montón de derechos, y bueno, los derechos no solamente se conquistan, sino que hay que defenderlos día a día, y esto de la integralidad que decíamos antes también, el movimiento feminista o los movimientos feministas y transfeministas lo hacen también de manera local y también articuladamente de manera regional e internacional, así que es muy interesante que podamos también hablar un poco de eso. Quiero agregar también que Jorgelina Loza es autora junto a Deciancio Melisa del libro Relaciones Internacionales y Feminismos, Voces Latinoamericanas en un debate global. Lo podés encontrar en el Google, ¿sí? Así que bueno, ¿metemos suspenso? Sí, metemos. Y ahí la presentamos y le damos presencia en el siguiente bloque. Dale, vamos a un cortecito musical, Julián. Dale, que estamos ahí. Vos tan allá, yo tan acá, y sin embargo yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños, mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho, y cuando yo te siento adentro me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas, siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo, no acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada que más da, la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio el amor que la renueva. Volvimos, pensé que nos habíamos ido de pronto, pero volvimos. Bueno, toca presentar
¿algunas cosas que quedaron pendientes o no? Sí, que el convenio de Flaxo tenemos un 30% de descuento para todos los afiliados y afiliadas y su grupo familiar, que era bueno, lo más importante que tenía que haber dicho, bueno, lo repito ahora porque bueno, y toda la información la pueden encontrar en formacion.atcapital.org. Se fijan ahí en oferta educativa y está todo detallado, los convenios, los descuentos, los beneficios y cómo acceder a ellos. Así que, bueno, dicho esto, podemos pasar a la presentación. Eso, y ahí le damos la bienvenida a la licenciada y docente universitaria Jorgelina Loza. Es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad de San Martín y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de Flaxo Argentina y del Gino Germani del Instituto de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en numerosos proyectos de investigación e intervención y actualmente investiga y trabaja con redes transnacionales de acción colectiva en América Latina, especialmente en la construcción de su identidad regional. Un montón. Así que nos visita en su calidad de investigadora adjunta del área de Relaciones Internacionales de la Flaxo Argentina, área que dirige Diana Tusi, quien es coordinadora del área internacionales de Flaxo. Y bueno, eso ya lo dijiste, que tenemos un 30% de descuento en este convenio que hemos logrado hacer desde nuestra organización. Y bueno, nada, esto que hay que recordar que para acceder a estos descuentos hay que entrar a la página formacion.atcapital.org y hacer clic en oferta educativa. Bienvenida, Jorgelina. Gracias chicas por la invitación. La verdad que cuando Ceci me contó que estaban haciendo esto y que proponían la participación de personas que estemos pensando algunos temas, trabajando en algunos temas, me pareció súper interesante venir y comentar. Quería agregar a la presentación, muchas gracias, que yo soy investigadora de CONICET, además, mi sede de trabajo es Flaxo, pero estatal, yo soy trabajadora estatal, científica estatal, y bueno, no quiero dejar de decirlo, afiliada de ATE, y bueno, desde ahí también nuestro contacto. Excelente. Tal cual. Bien. Bueno, y para empezar la entrevista teníamos algo para preguntarte, que tenía que ver con este libro que también lo mencionamos al principio, volvemos a repetir el título y a las autoras. Es Jorgelina Loza, de Ciancio Melissa, Relaciones Internacionales y Feminismos, Voces Latinoamericanas en un debate regional. Y en relación a esto, bueno, un poco queríamos tener este diálogo, esta entrevista con vos, pensando que en los últimos años los estudios de género y las teorías feministas han ido adquiriendo mayor relevancia dentro de las relaciones internacionales. En ese sentido, la pregunta sería, ¿qué supone pensar las relaciones internacionales con un enfoque de género? Bueno, me gustaría contar un poquito la historia del libro, cómo surge este trabajo, que es un trabajo colectivo en realidad. Melissa de Ciancio y yo, que las dos somos investigadoras del área de Relaciones Internacionales que ustedes mencionaron. Nosotras en realidad organizamos este libro, que es una producción colectiva. El libro está conformado por capítulos de distintas autoras, investigadoras y docentes y especialistas de América Latina. Tiene una interesante diversidad regional, hay autoras de México, de Uruguay, de Colombia, de Brasil, y ahora va a ser reeditado en Londres, en una versión en inglés, o sea que vamos a tener también una difusión fuera de la región de lo que es la investigación con perspectiva de género y la investigación desde una posición feminista en relaciones internacionales en América Latina. El libro surge después de que hubiéramos armado un programa de formación, que es un programa virtual para el cual los afiliados, las y les afiliadas de ATE tienen un 30% de descuento. Este programa de formación virtual se abre una vez por año desde el campus de Flaxo en la primera mitad del año y reúne a una diversidad de docentes que están trabajando distintos temas de la agenda internacional desde una perspectiva de género o con una posición feminista. Entonces, a partir de armar esa red de autoras, de entrar en contacto y de intercambiar, dijimos tenemos que plasmar esto en un libro. Entonces, el libro tiene esa impronta de lo colectivo y el libro además tiene una característica que nos interesa difundir, que es de descarga gratuita.
la página de la editorial Teseo, que fue la editorial que coeditó con Flaxo este volumen, se puede descargar el libro sin problema, y si no, me escriben, me encuentran en la página de Flaxo, me escriben y yo se los paso. La agenda de relaciones internacionales y feminismos empieza en la década de los 80 con lo que se llamó el giro de las teorías críticas, que intervienen en la disciplina para marcar ciertos sesgos tradicionalistas, ¿no? Entonces se trataba de una disciplina más bien androcéntrica, más bien estadocéntrica, que tenía cierta mirada universalizante y masculina sobre el mundo, sobre el ámbito de lo internacional, y comienzan a incidir autoras que señalan omisiones en esos análisis, ¿no? Ausencias, faltas. Entre esas, una pionera de estas preguntas que elabora una pregunta muy básica, pero que fue central para todas las que vinimos después, que fue ¿dónde están las mujeres? ¿No? Entonces, ¿dónde están las mujeres en los análisis de lo internacional? Lo que hace esta autora, que es una autora norteamericana, es empezar a señalar la falta de registro en términos de investigación de la presencia de mujeres. No solamente el conteo que muestra que hay una disparidad de la cantidad de mujeres que llegan a cargos ejecutivos y electivos en organismos internacionales, en instituciones y en los estados, sino también señalar que en términos de análisis no se hablaba de la diferencia de efecto de algunos procesos internacionales sobre las mujeres, pero tampoco del rol que algunas mujeres tenían en procesos internacionales. Entonces ella señala, por ejemplo, que en conflictos armados, en situaciones de guerra, nunca se habla del rol que ocupan mujeres que brindan servicios cerca de las bases militares, ¿no? Entonces, estos trabajos que se consideran de bajo estatus, que son trabajos del trabajo sexual, de servicios de limpieza, de elaboración de comida, de cuidado de personas, no son reconocidos como parte de ese proceso, ¿no? Entonces, el señalamiento, más allá de quién sea quien falta en esa investigación, en ese análisis, lo que está mostrando es que hay un sesgo muy marcado, ¿no? Y que ese sesgo debe discutirse con el fin de enriquecer la disciplina. Una cosita es, no se mencionó a las enfermeras de Malvinas, por ejemplo. Bueno, yo tengo un trabajo sobre las enfermeras de Malvinas, porque yo trabajo sobre la cuestión nacional, y en algún momento con una estudiante empezamos a pensar, bueno, hay mujeres que reclaman un reconocimiento como veteranas de guerra y que no están siendo escuchadas. Entonces, bueno, las entrevistamos y escribimos sobre ellas y es una historia maravillosa. Súper, súper interesante. No, bueno, y en función de esto, ¿cuáles son los temas, digamos, que se fueron sumando a esa agenda feminista o de géneros en el ámbito internacional? Bueno, la agenda de género en lo internacional empieza con una pregunta muy fundamental, que tiene que ver con los debates de las ciencias sociales también de América Latina, sobre todo, que es cuál es el impacto que reciben las mujeres en términos económicos, ¿no? La diferencia de impacto en género, en relación a las identidades de género, en los procesos hacia el desarrollo. Entonces, estos procesos que analizamos tanto repetidamente en las ciencias sociales respecto de la industrialización, de las políticas públicas, de qué manera inciden en las mujeres. Entonces hay una corriente feminista muy relevante, que incluso tiene distintas manifestaciones en las relaciones internacionales, que piensa la perspectiva de género en relación al desarrollo. Ese fue un punto muy relevante y marcó la forma en que analizaríamos otras situaciones después. Después hay análisis que tienen que ver con el cumplimiento, el desarrollo de derechos hacia las mujeres, hacia las disidencias, hacia todo tipo de diversidades, y además el cruce más adelante de los feminismos, de las teorías feministas con las teorías poscoloniales, ¿no? Con las teorías que piden elaborar conceptualizaciones o análisis desde perspectivas, desde posiciones que vienen por fuera del norte, ¿no? Que están en lo que se llamó el sur global, ¿no? Entonces, el sur del sur, como nosotros. Entonces, el entrecruzamiento entre esa posición de la experiencia colonial con la perspectiva feminista
agrega, le suma a las relaciones internacionales la pregunta por la interseccionalidad, ¿no? Entonces no es solamente pensar esa diferencia en género, sino que además esa diferencia en relación a las identidades de género se atraviesa con otras formas de la subordinación, ¿no? La raza, la sexualidad, la clase, la etnia, la nacionalidad. Tal cual. Tal cual. Yo te iba a preguntar por las agendas, por la agenda que estos estudios o estos enfoques aportan. Un poco ya más o menos lo planteaste, pero no sé si te quedó algo en el tintero para profundizar. Sí. Obviamente los temas de seguridad en relación al rol de las mujeres en América Latina ha sido puntal en los estudios sobre la intervención de mujeres en procesos de paz, ¿no? A partir de la experiencia de Colombia, de Ecuador. América Latina tiene organizaciones transnacionales de mujeres en distintos temas, pero además muy enfocadas en lo que es procesos de paz, de seguridad y de acción humanitaria. Entonces encontramos mucho trabajo territorial a través de las fronteras de esas mujeres y el análisis de esas experiencias. En el libro también incluimos agendas que tienen que ver con lo medioambiental, ¿no? Con cómo el cambio climático y las manifestaciones de estas condiciones afectan especialmente a las mujeres de zonas vulnerables que no están tomando decisiones respecto de lo que está pasando en sus lugares, ¿no? Absolutamente. Bueno, venimos como viendo también en los procesos históricos en donde empieza digamos, a cobrar cierto protagonismo la agenda de géneros a nivel internacional, regional, con todas estas voces que a su vez dentro del espacio de los feminismos se empiezan como a intervincular con la interseccionalidad y demás. Y pensaba, ¿no? Llegando ya al siglo XXI y todos los procesos que venimos transitando y llegando hasta hoy, porque parecía que veníamos como en una ola, avanzando, bueno, y de repente estamos en una situación general, ¿no? A nivel global también con el avance de las derechas, voy a decirlo simplemente así, el avance de las derechas en términos generales y particularmente en nuestro país, ¿no? Con un gobierno que también es absolutamente misógino, violento, cruel, como decía Chávez recién en todos los aspectos, pero puntualmente con el espacio de géneros y diversidades. De hecho, más allá de la discusión que uno pueda tener sobre el ministerio de género y diversidad, lo destruyó, no quedó, y todas las políticas públicas vinculadas a ese abordaje de esas políticas públicas quedaron absolutamente destruidas, ¿no? Y bueno, me gustaría que por ahí vos nos contaras un poco cómo se ve esto a nivel, desde esas agendas, a nivel local y regional también, y si se puede, ¿no? Como vos hablás de lo transnacional, cómo dialogan o qué estrategias se vienen dando como respuesta a eso. Bien. Bueno, primero quizás pensando en la respuesta anterior, queda pendiente decir un poco qué es la interseccionalidad, ¿no? Porque quizás es un término que manejamos tan libremente que interseccionalidad es una metáfora, es una categoría analítica que refiere, que es de fines de los 80, una autora norteamericana, lo que hace es analizar cómo los procesos penales afectan de manera diferencial a las mujeres y dentro de ese colectivo a las mujeres negras, ¿no? Cómo mujeres negras reciben condenas mucho más fuertes en relación al delito que habían cometido en comparación con otras mujeres de otra raza. Es un concepto que refiere a la intersección de calles, ¿no? Es una metáfora muy gráfica. Pero más allá de esa imagen que fue muy criticada después en análisis posteriores, no importa, lo que señala esta autora es que las personas están sometidas muchas veces a distintas formas de la subordinación, ¿no? Y que entonces lo que pensemos algunas mujeres que tenemos una posición privilegiada o una posición determinada sobre el resto del colectivo mujeres no aplica para casos en los que intervienen otras formas de la subordinación, ¿no? Entonces, Elizabeth Gelin, que es una antropóloga argentina, dice, bueno, es una propuesta metodológica en realidad también la interseccionalidad, ¿no? Porque lo que nos está diciendo a quienes exploramos, analizamos estos fenómenos, o cualquier fenómeno de lo social, lo político, es que no podés detenerte en una dimensión. Decir, bueno, esto le pasa por mujer. Esto le pasa por mujer y por mujer de clase baja y por una persona con cierto grado de alfabetización y etcétera. Entonces, tomar en cuenta
la vinculación entre distintas formas de la subordinación en los procesos que analizamos. Esa es la propuesta metodológica y política, ¿no? Total. Es un posicionamiento político frente a lo que investigás. Y respecto de qué está pasando con esto, que es como un retroceso, como una reacción, el otro día hablábamos de backlash, ¿no? Ese término para explicar esa reacción violenta o eso que viene de vuelta, ¿no? Después de lo construido, de lo logrado. Claramente hay una dinámica internacional que hemos subestimado durante mucho tiempo y que tiene que ver con la reacción de lo masculino frente a la confirmación de derechos o al alcance de ciertas agendas que no los competen, ¿no? Y que el problema que tienen estas agendas, sobre todo, es que cuestionan la dominación históricamente construida, ¿no? Entonces, el problema es que vienen a derrumbar algunos espacios que les son propios, ¿no? Esto es lo que podemos ver y explicar en reacciones de este gobierno que estamos sufriendo desde el año 2023 en este país y que vemos también manifestarse en otras expresiones de gobierno de la derecha internacional a la que nuestro presidente dice liderar, ¿no? Entonces sabemos que somos vanguardia en estas expresiones. Puntualmente esto se está manifestando en lo internacional, primero en un debate que aparece censurado, ¿no? Muchos organismos de lo internacional cortan su trabajo, su profundización en temas que tienen que ver con género, pero empieza a haber además una política muy concreta que es la de censura del término género, del término mujer, ni hablar del término diversidades o identidades sexuales. Entonces, lo que yo veo en organizaciones que trabajan en territorio, lo que me cuentan es que siguen trabajando más o menos de la misma manera sin utilizar estos términos, ¿no? Esto es muy problemático, claramente, por lo que vendrá, por cómo se instalará y esto a futuro, pero también nos muestra cierta capacidad de la organización de la sociedad civil, que es la de seguir laburando, ¿no? Que es la de seguir construyendo a pesar de este clima que no favorece el desarrollo de estas políticas. Pero también hay otra consecuencia que hay que decirla, y es que Estados Unidos, que es un país que en este momento está presidido por una persona que está en esta corriente, al igual que Milei, es uno de los mayores donantes de los programas de acción humanitaria a nivel global. Y se retira de estas agendas, se retira Estados Unidos de la agenda de género y entonces se recortan los recursos para trabajos muy concretos. Esto cierra agencias de Naciones Unidas y de sus derivados y entonces interrumpe trabajo que se estaba haciendo en terreno, sobre todo en zonas muy vulnerables, y desde ya que interrumpe la discusión. Sin embargo, yo, como ustedes decían hace un rato, yo investigo organizaciones de la sociedad civil y yo tengo que decir que ahí la discusión pasa por otro lado. Que ahí hay una discusión sobre el rol de las mujeres que pareciera como hasta alimentarse por esta oposición, ¿no? Que se sostiene y que se basa en la necesidad. Las organizaciones de mujeres con las que yo trabajo están organizadas alrededor del reclamo por una necesidad, por el cumplimiento de un derecho, por el reconocimiento y entonces no están discutiendo directamente con esa agenda conservadora, aunque sí sienten las consecuencias al perder espacio, ¿no? Te escuchaba y pensaba, ¿no? Porque hablábamos antes del Ministerio de Mujeres del gobierno anterior, y también hay que decirlo todo, no tenían el presupuesto que correspondía para también poder pensar en esas políticas de manera de fondo, ¿no? Entonces, hay que decir todo de que vamos logrando, pero también hay que, dentro de esos logros que vamos teniendo, siempre, porque este backlash, que sería como el contragolpe machirulo traducido en mi cerebro, el contragolpe machirulo también se hace cada vez más sofisticado. Entonces, bueno, tal vez antes era como más burdo, más claro encontrarlo, verlo, y a veces, por ejemplo, de este gobierno es completamente burdo, el de Trump también, es muy claro visualizarlo, pero en otros momentos tal vez se hace, o dentro de este escenario actual, en distintas organizaciones que por ahí se dieron saldadas algunas discusiones del feminismo, como
las acciones positivas, los cupos que se cumplan y qué sé yo, después esta resistencia se transmuta, me parece, y se vuelve más sofisticada y aparece de otras formas. Lo digo porque, bueno, nosotros formamos parte de un sindicato que es una organización de las más duras a nivel patriarcal que hay, y siempre y somos uno de los sindicatos que bastante progre, por así decir, bastante hemos avanzado, y sin embargo hay muchas cosas todavía por digamos, avanzar, ¿no? Y lo pensaba por esto, porque es verdad, los presupuestos impactan, pero las resistencias siguen estando. Perdón que me lo haga larga, pero pensaba en la formación en el Estado. Teníamos el instituto, el INAP en su momento, y ahí también la formación, los sindicatos podían aportar determinados enfoques de formación, siempre mirando cómo jerarquizar la tarea estatal en su heterogeneidad, porque el Estado Nacional es muy heterogéneo. Y con este gobierno empezaron más allá de que ahora desapareció ese organismo, porque se lo reestructuró todo y voló, y despidos y todo eso, la observación era sobre términos en la formación, además de que se excluyó el lenguaje inclusivo, o sea, no se puede decir más las y los trabajadores, tampoco palabra trabajadores, es agentes, ¿no? ¿Cómo nos van despojando de eso? Bueno, ni hablar de Malvinas, soberanía, igualdad, comunitario, la palabra empatía nos han rechazado, inclusive. Obviamente no los compañeros trabajadores, sino la línea política de este gobierno. O sea, cómo nos quieren quitar todo aquello que tenga que ver con estas cuestiones que hacen a lo identitario de lo comunitario, de lo que nos hace un colectivo humano, sociedad, ¿no? Sociedad es eso, ¿no? Individualizando todo y despersonalizando todo de una manera atroz. Y eso también nos impacta en la organización del feminismo y los feminismos, porque justamente necesitamos más que nunca de ese colectivo, de esos entramados. Y cierro con esto, perdón, pero pienso también en algunas cuestiones que tienen que ver con esas resistencias o esas herramientas de cómo seguir haciendo frente a esto, y quiero decir que bueno, también como está el backlash, la resistencia machirula, que justamente vos hablabas, ¿no?, de derechos y son privilegios. Lo que estamos combatiendo son los privilegios patriarcales. No estamos sacando el derecho a nadie. Ellos se sienten que ahora no avanzamos sobre el derecho de nadie. Avanzamos sobre los derechos justamente colectivos. Hablamos de igualdad, de oportunidades, de reconocimiento, como dijiste vos. Así que bueno, eso, a los muchachos, no les estamos sacando ningún privilegio, les estamos invitando a que respeten nuestros derechos también, ¿no? Sí, perdón, lo que se cuestiona son las relaciones de dominación. Exacto. ¿No? O sea, a mí más que privilegios me interesa pensar cómo fue el proceso histórico en el que se consolidaron estas desigualdades, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, esto está construido en relaciones, apoyado en relaciones de dominación, que en algún momento nos podemos sentar a discutir y podemos reclamar nuestra propia participación en esto. En el ámbito de lo internacional pasa lo mismo, y pasa lo mismo en el ámbito académico, que ustedes me preguntaban, bueno, ¿cuál es la agenda? Es una agenda que tiene sus décadas de trayectoria, que tiene su espacio en congresos y en asociaciones, pero que todo el tiempo tenemos que estar disputando, ¿no? A nosotras, investigando estos temas, se nos demanda, y en la cara se nos demanda, que expliquemos la relevancia de estos temas, ¿no? Cuando a nadie que investiga flujos comerciales o políticas económicas se le pide que explique por qué tiene que investigar esto, ¿no? Entonces, eso es también un tema. Es un tema, y es un tema también que decías vos, Ceci, hace un ratito, cuando introducías el tema de los sindicatos, y pensábamos desde esto que ustedes estudian y analizan, ¿cuál ven que es el rol y el lugar que los sindicatos cumplen en este momento en relación a esta temática de la agenda de género y feminismos y transfeminismos y las diversidades en general? Bueno, yo tengo que lamentablemente ser un poco crítica. Eso esperábamos. Los sindicatos han sido históricamente estructuras muy masculinas, porque están ligadas al mundo de lo público y al mundo del empleo, que es un sector masculinizado, ¿no? Las mujeres quedamos relegadas al mundo de lo privado, al mundo de lo emocional, del cuerpo, del cuidado, de lo reproductivo, y entonces el rol que tenemos en los sindicatos, la historia de los sindicatos campesinos, lo que nos muestra, que es algo que en algún momento abordé, es que las mujeres nos insertamos
a los sindicatos en roles que reproducen esa división, ¿no? Entonces somos las que asistimos a los varones, las que preparamos el café en la asamblea, las que cuidamos a los chicos mientras ellos toman decisiones importantes. Cebamos mate, hasta que las mujeres armamos nuestras propias organizaciones. Entonces, para tener un rol dirigencial, parece que las mujeres tienen que armar sus propias organizaciones. El problema es cuando esas organizaciones de mujeres se quieren insertar en las centrales sindicales. Yo ahora trabajo con sindicatos de mujeres trabajadoras del hogar, remuneradas, lo que llamamos trabajo doméstico, remunerado. No el trabajo doméstico que realizamos todos y todas y todes en nuestras casas. Y he trabajado antes con trabajadoras sexuales, con AMAR, trabajé mucho tiempo, que ha tenido su proceso, su largo camino para insertarse en la CTA. Y lo mismo sucede con los sindicatos que ahora visito para insertarse en las centrales sindicales de sus países. Entonces, los procesos que estas mujeres me cuentan es, llegamos antes a la OIT que a la central sindical de nuestro país, ¿no? O sea, nos escuchan antes en Ginebra que los mismos varones que están trabajando por sus derechos laborales en nuestros países. Entonces, yo creo que los sindicatos tienen un rol central, tienen que cumplirlo, les debemos demandar ese rol, pero creo que las que marcan acá la punta son las organizaciones de mujeres. Tal cual. Bien. Uy, tengo ganas de preguntarte 1000 cosas, pero surgen, aparecen. No, me encanta, me apasiona porque aparte nos atraviesa en lo más profundo, ¿no? Pero bueno, el 18 de septiembre hay una charla, conversatorio. Un conversatorio ahí en Flaxo. ¿Querés comentarnos un poco como de qué viene esa charla? Claro. Si es abierta o bueno. Sí, es abierta y va a ser en modalidad híbrida, así que les esperamos en Flaxo presencialmente. Flaxo queda en el barrio de Valvanera, en Buenos Aires, está bien cerca de aquí, es muy accesible y también van a poder conectarse vía YouTube a través de nuestros canales. Lo que vamos a hacer es un conversatorio sobre temas de la agenda de género internacional y vamos a conversar sobre cómo este contexto de avance conservador afecta esas agendas, cada uno de esos temas puntuales. Estamos armando una reunión con investigadoras, viene una investigadora de Brasil que está trabajando en Colombia, una investigadora de Chile, una de México, una de Argentina, que son autoras que se incorporan a esta nueva edición del libro que saldrá en 2026 por la editorial Palgrave en Londres y que están aportando temas nuevos a este abanico de temas que propone el libro que ustedes mencionaban, así que bárbaro. Entonces después vamos a dejar bien para que se puedan descargar el libro, porque se puede descargar de internet. Se puede descargar de la página de Editorial Teseo. Perfecto, y cuando tengamos la difusión para este 18, también le daremos difusión para que aquellos interesados puedan participar, porque la verdad que es bárbaro que lleguemos a Londres con nuestras voces, me parece excelente. No, y es bárbaro que nos podamos descargar también el libro Relaciones Internacionales y Feminismos, Voces Latinoamericanas en un debate global. Voces latinoamericanas en un debate global, hermoso. Vamos a decirlo así. Y me parece alucinante que esté ahí a disposición de todo el mundo. Sí. Gracias, Jor. Bueno, así que cuando salgamos con toda la difusión del área de Relaciones Internacionales de Flaxo, sepamos que tenemos un montón de todas estas propuestas que estuvimos discutiendo hoy, con el 30% de descuento para nuestros afiliados y afiliadas y su grupo familiar. Así que bueno, 1000 gracias, Jor, por tu presencia. No sé si querés acotar alguna cosa más. Sí, yo me quedé pensando en lo que dijiste sobre el Ministerio de Mujeres. Para mí esta es una oportunidad, este backlash o como le querramos decir a esta movilización, a este drama que estamos viviendo, es un momento para repensar los feminismos, para pensar qué son los feminismos y a quiénes incluyen y a quiénes han dejado de lado. Esta idea de la interseccionalidad también nos tiene que poner a pensar sobre nuestras propias intersubjetivas dominaciones que aplicamos todo el tiempo y que dejan afuera reclamos y necesidades que no son los de las feministas que llegamos a estos lugares, ¿no? Entonces, me parece que es tremendo lo que sucedió con el Ministerio de las Mujeres, por supuesto, y con las trabajadoras del Ministerio desde ya, pero que tenemos que poder pensar quiénes estaban incorporadas en ese ministerio también. Absolutamente. Bueno. Y quienes no estaban. Y quienes no estaban. Eso también. Claro. Que es necesario hacer esas discusiones para poder avanzar. Tal cual. Bueno, Jor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por tu presencia. Gracias. Cuando quieran. Y seguimos, ¿no? En Lo Nuestro Garpa. Seguimos con Lo Nuestro Garpa, un cortecito musical, Julián Pelliza, ahí. El deseo.
movimiento social desde abajo, para arriba, que se arme ahora, cumbia antifascista, desde abajo, Ay, me daba para estar así, como bailando. Pero bueno, es el momento de la columna. Es el momento de la columna de Iván Jameson, nuestro Ivo, que ya está ahí, está llegando por el Meet mágico de las manos de Julián Pelliza, claro que sí. Hola Ivo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, compás? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos pero ahí. Bueno, ahí iremos corrigiendo. Bueno, sí, lástima que siempre traigo últimamente columnas que no siguen tan a tono con la música que me antecede. Vamos a rever eso. Pero bueno, hay cosas importantes y tenemos una historia media trágica también. Vamos a hacernos responsables y de eso y de las buenas, que insisto, ya vendrán. Estaba pensando en octubre, ¿qué les parece? ¿Se cumplen 80? ¿70? 80. ¿Del 17 de octubre. Ajá, sí. Y podríamos hacer unas regias columnas a lo largo de octubre, ¿no? Para reivindicar ahí esa jornada tan histórica, no solo por la fecha redonda, sino por el rol decisivo e importante y desconocido que tuvo nuestro sindicato en esas jornadas. Está Pero buenísima. bueno, produciendo al aire, ¿no? Se llama esto. 80 años. 80 años. 1945-2025. Exactamente, menos mal que estudié ciencias sociales. Yo también. Bueno, Sí, olvídate. me sale a hacer cuentas de vez en cuando. Chicas, traemos para abordar estos minutitos una Sí, propuesta que también se basa en una efeméride que ocurrió el sábado pasado. Un poco hicimos mención en la columna pasada, donde el 22 de agosto recordábamos la masacre de Trelew y mencionábamos que un agosto fatídico en la historia del movimiento popular, porque un 23 de agosto de 1962 era secuestrado, detenido y desaparecido Felipe Vallese, ¿no? Se cumplieron 63 años el sábado pasado. Y, por ejemplo, creo que está Marcos, ¿no? Del otro lado, ¿te puedo pedir la fuente 1? Está Julián, por favor. Pero ahí le pedimos... Julián. Ahí está. Gracias, Julián, discúlpame. Si nos vamos al año 1963, por ejemplo, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba capital, de los grandes centros industriales, íbamos a tener pegado este afiche, en conmemoración del primer aniversario por la desaparición de Felipe Vallese. ¿Quién era Felipe Vallese? Rápido, un obrero de 22 años al momento del secuestro, delegado metalúrgico, era delegado de la Unión Obrera Metalúrgica de la UOM, trabajaba en la fábrica TEA, en el barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, y era un activo militante de la incipiente juventud peronista. La juventud peronista que, recordemos, en esos años se estaba organizando a partir de lo que era la proscripción del peronismo como movimiento político, la prohibición del peronismo como movimiento político e identidad cultural, ¿sí? Y junto a diferentes militantes provenientes, la gran mayoría del movimiento sindical y muchos jóvenes conforman en estos años una incipiente JP, Juventud Peronista. Felipe Vallese era uno de esos militantes, tenía una gran militancia gremial en su fábrica, era un delegado de sector, y es desaparecido por un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Bonaerense a unas pocas cuadras de su casa en la noche del 23 de agosto de 1962. Lo que sabemos al día de hoy, ya a 63 años, es muy poco. Se pudieron reconstruir diferentes cosas, se pudieron reconstruir que tuvo paso por la comisaría de la Brigada de Investigaciones de San Martín y la comisaría de Villa Lynch. Ahí fue visto por otros militantes y compañeros de él que habían estado en su casa durante esa noche, porque inmediatamente a su detención en la vía pública ingresan a su casa en el barrio de Flores y ahí se llevan detenidos a 5 militantes más. Inmediatamente su sindicato, los abogados del sindicato presentan un habeas corpus que el Poder Judicial en ese momento rechaza. Recordemos, si bien era el gobierno de José María Guido, era un civil, no era una dictadura militar, si era un gobierno que había asumido tras el golpe Arturo Frondizi, y tanto Arturo Frondizi como José María Guido gobernaban con el peronismo proscripto, ¿no? Es decir,
si hablamos de democracia seríamos tremendamente generosos, podríamos hablar de una pseudo-democracia o algún otro término. Cuestión de que de Felipe Vallese se pudo reconstruir en los años siguientes, y acá quería traer un poco una historia lateral a Felipe Vallese y que es un poco desconocida. Se pudo reconstruir que ese operativo conjunto fue llevado a cabo por la Policía Federal, la Policía Bonaerense, que hubo cerca de 40 oficiales encargados de ese operativo, que con los años siguientes y a partir del trabajo de dos grandes abogados que tuvo el movimiento sindical en Argentina, como es Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, la policía bonaerense reconoció haber detenido a más de 20 militantes esa noche, pero en ninguna de esas nóminas aparecía el nombre de Felipe Vallese. Inmediatamente su nombre va a ser tomado por el movimiento sindical y el movimiento peronista en los años 60 como uno de los grandes emblemas de la denuncia de la represión estatal, ¿no? Y con un formato muy particular, que en esos años, recordemos, 1962, 1963, la desaparición no era una moneda corriente. Claro. Como nunca debió haber sido, pero que nuestra historia argentina lo fue, sobre todo con la sistematicidad que le dio el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Yo quería reforzar un poco esta idea, Ivo. Es el primer delegado de base desaparecido, ¿no? De la historia argentina, Felipe Vallese. Sí. Hay debates muy finitos. Algunos historiadores recuerdan las represiones de la Semana Roja o antes incluso, a principios del siglo XX. Lo concreto es que eran activistas gremiales. Acá en el caso de Felipe Vallese era un delegado de sector, efectivamente, Chávez, porque era también producto de toda una experiencia de la organización sindical que se fortaleció con los años del peronismo, ¿no? Claro. Y que haya sido un delegado de la UOM es también un dato clave, porque la UOM era en esos años el principal sindicato en nuestro país, por cantidad de afiliados y afiliadas, y a la vez por su incidencia en el aparato productivo de la economía nacional, que en ese momento, posperonista, era tremendamente industrialista, ¿no? Distinta va a ser la historia una vez que suceda la última dictadura cívico-militar. Pero lo que quería decir era una historia colateral, y que va a ir atado a la recomendación que vamos a hacer ahora al final de la columna. Es una reconstrucción que se hizo en el momento. Esto es algo muy poco conocido. Un periodista, también a los 22 años, la misma edad de Felipe Vallese, Pedro Barraza, intentó reconstruir en los periódicos, en el periódico 18 de marzo y en El Compañero, hacía unas columnas semanales donde él mismo investigaba la situación de que había pasado con Felipe Vallese, ¿no? Esas columnas se titulaban El infierno de Felipe Vallese y iba reconstruyendo ahí cuáles fueron las últimas personas con las que se vio, cómo fue ese recorrido de las comisarías, cuáles fueron las respuestas tanto del Poder Judicial y de la Policía Bonaerense y de la Federal, que claramente se comprobaba una gran complicidad y un manto de encubrimiento de la impunidad, ¿no? Lo que llevó a reconstruir Pedro Barraza fue que el principal responsable de la desaparición, el asesinato y la desaparición del cuerpo de Felipe Vallese, era el comisario Juan Fiorilo, de la Policía Bonaerense. Su impulso en las investigaciones lograron que en 1971 un juzgado penal de La Plata haya condenado a 39 policías por el secuestro, por la privación ilegítima de la libertad de Felipe Vallese, y fueron condenados a 3 años de prisión. Esta condena fue tan baja, justamente ¿por qué? Porque no se pudo comprobar el homicidio, porque el cuerpo de Felipe Vallese no solo no aparecía, sino que al día de hoy no tenemos ningún rastro, ningún tipo de presunción hacia qué pudo haber pasado con él. Y quiero traer el nombre tanto de Barraza como de Fiorilo porque se va a repetir este círculo de represión, porque Fiorilo va a integrar la AAA en el año 74. Y Fiorilo va a ser el responsable de asesinar a Pedro Barraza en octubre de 1974, en uno de los primeros asesinatos que se atribuyó explícitamente a la AAA. Estamos hablando de octubre de 1974, ¿sí? Muy pocos meses después de la muerte de Perón, con Isabel como presidenta, ¿no? Y no solo va a integrar la AAA y va a ser quien asesine a Pedro Barraza, también un paréntesis ahí, vamos a recomendar después un libro acerca de la historia de él,
Fiorito también integró el circuito Camps durante la última dictadura cívico-militar. Fue un genocidio también de la última dictadura. Quiere decir, alguien muy consecuente, ¿no? Sí, una mano de obra, mano de obra desocupada, como se le llamó en algún momento. No, era ocupada en este momento. Tremendamente ocupada. Se encargó de desaparecer a Vallese, integró la AAA y después el circuito Camps en la dictadura. Una carrera inobjetable. Te quiero en mi equipo. No, tremendo. Y también lo que queríamos comentar era del rol que tuvo ATE en esta situación. Un rol que se dio por una constante denuncia pública, no solo como ATE en tantos sindicatos, sino por integrar la CGT. La CGT, como el afiche que habíamos puesto al principio, que es una obra de Ricardo Carpani, tuvo el lema del pedido de aparición con vida de Vallese en constante manifestación en todos esos años. Felipe Vallese, el grito que estremece, ¿no? Una de las consignas de esos años. Sí. En 1963, ATE realiza su Congreso Nacional Extraordinario en Huerta Grande, le va a poner de nombre Felipe Vallese, y lo va a fundamentar con las siguientes palabras. Felipe Vallese, en tanto desaparecido, como consecuencia de los criminales procedimientos de la oligarquía nacional e internacional que sojuzga al país desde 1955, ¿no? En ese Congreso Nacional es donde, por moción de Héctor Quagliaro, un gran compañero al cual ya le vamos a dedicar los gobiernos que merece, más de uno, mociona la adhesión de ATE al plan de lucha de la CGT, que se va a llevar a cabo durante todo el año 1964 y 1965. Uno de los planes de lucha de una central obrera más trascendentes en la historia universal, por la cantidad de horas de huelga que significaron a lo largo de esos años y la cantidad de tomas de fábricas y establecimientos administrativos que fueron tomados, ¿sí? Entre muchos otros reclamos, no solo por el cumplimiento de los convenios colectivos y por la recomposición salarial, sino también por el retorno de Perón y el levantamiento de la proscripción del peronismo, ¿no? Es por eso que, para terminar, perdón, ¿ibas a decir algo? No, estoy súper compenetrada con todo lo que estás diciendo, pero me vino así como mínimo aporte de que la verdad está buenísimo recordar estas cuestiones, porque ahí uno se da cuenta de todo lo que está en juego hoy en día en materia de derechos laborales, más allá de que el mercado laboral está fragmentado, que cambió, que todas las cuestiones de la informalidad, la precarización en todas sus modalidades, y que el movimiento obrero a veces organizado, a veces no, estamos discutiendo de que queda lejos o que no termina de interpelar todo eso, pero bueno, la reforma laboral que se quiere imponer ahora como agenda en el Congreso, después de las elecciones, y qué importante también qué va a pasar ahí, digo que todos esas luchas se pagaron con sangre, sudor y lágrimas, literal. O sea, estos hechos demuestran, porque en los años 60 ya se empezaba a discutir el tema de la productividad y algo ahí ya estaba empezando a cambiar, y cómo fueron directamente a pegarle a los laburantes de esos sectores que eran los que más fuertemente estaban organizados y resistían y avanzaban en derechos y en conquista. Entonces, viste, no es como algo aislado, está bueno traerlo para acoplarlo, y también porque Quagliaro desde como estatal, y nos enorgullece porque es de nuestro espacio, pero de nuestra organización, pero qué importante el rol del Estado, qué importante, ¿no?, ese proyecto de país, qué importante poder atar todos esos cabos en estas cosas que nos venís contando. Exacto, y la desaparición de Vallese se produce en ese contexto, ese plan de lucha de la CGT se da en ese contexto por todas estas situaciones que vos decís. La CGT en estos años, Ceci, con el peronismo proscripto, fue la principal herramienta del movimiento popular, ni siquiera te diría del movimiento sindical nuevamente. Había una referencia fuerte de todos los movimientos populares por fuera de las estructuras gremiales en esa central, por un montón de factores, además de la proscripción del peronismo, sino por ser una gran herramienta de lucha, ¿no? En los recursos, en la representatividad, en la gran infraestructura a nivel nacional y en sus regionales, y además porque tenía una dirigencia a la altura, ¿no? Que entendía ese contexto, asumía esos roles. No por nada Quagliaro era una referencia no solo de ATE a nivel nacional, sino particularmente en la regional de la CGT en Rosario, de donde era él, y bueno, va a tener otros fugazos de protagonismo en la historia sindical, ¿no? Y bueno, también es por eso que quería mostrar recomendaciones, porque este es un programa de la Secretaría de Formación y siempre está bueno ahí promover los materiales. Te sale el ñoño de adentro, me echás la culpa de la Secretaría, se sale el ñoñazo interior, que banco profundamente. El ñoñazo somos todos.
Para lo que es Felipe Vallese, la recomendación es el libro de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, que ya lo mencioné, Felipe Vallese, Proceso del Sistema. Muchas gracias, Juli. Ahí va en la portada de la primera edición de 1965. Es una edición que está a cargo de la UOM. Es una investigación que hacen ellos dos, en tanto abogados del sindicato, una reconstrucción y una sistematización de todo lo que fue el proceso de denuncia penal. Y cómo se limpiaron las manos tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo y las fuerzas policiales, ¿no? Se consiguen ediciones más nuevas online, con un prólogo más actualizado de Eduardo Luis Duhalde. La última recomendación, y ya voy cerrando, perdón por la extensión, es un libro de Pablo Weisberg, del año 2018, Operación Vallese, que un poco se centra en esto que yo le comentaba, ¿no? La trayectoria de la reconstrucción y la investigación que hace Pedro Barraza. Dice Pablo Weisberg que el trabajo de Barraza está a la altura de Operación Masacre de Walsh y de Patria Fusilada de Paco Urondo. Es muy lindo porque la segunda parte del libro están las columnas originales que publicó Pablo Barraza en los años 60, ¿no? Y la primera parte es un recorrido de cómo fue que Pablo hizo esa reconstrucción periodística, esa investigación, y después también su trayectoria militante. Ya para cerrar, y un datito más para añadir, Pedro Barraza era un compañero militante gremial, peronista, del Frente de Liberación Homosexual. Era muy disruptivo en su época, recuerdan sus compañeros y compañeras, porque se reconocía como un puto peronista, a pesar de que todavía esa organización no estaba. Fumaba porro a más no poder, y por eso muchas orgas del momento lo expulsaban, ¿sí? Porque no cumplía los estándares no solo de la sociedad occidental y cristiana, sino de la militancia progresista occidental del momento, ¿no? Y tanto él como su pareja, Carlos Lahan, fotógrafo de 22 años, fueron asesinados por la AAA el 13 de octubre de 1974. Muy probablemente quien lo haya asesinado haya sido el mismo comisario, Juan Fiorilo, que fue imputado gracias a la investigación de Pablo. Así que fíjense ahí cuántas conexiones, ¿no? Cuando los Felipe Vallese nos convoca a reconstruir cuántas historias. Yo quería además agregar a tus recomendaciones, Ivo, una que tiene que ver con textos del CEMO, un nombre que sigue estremeciendo, Felipe Vallese, que es autoría de Javier Vitale. Quería hacer ahí, aportar. Obviamente fue insumo para esta columna también, gran texto de Javi, muy bueno para recorrer la trayectoria de Felipe Vallese, y de ahí es que sacamos ese hermoso afiche de Ricardo Carpani confeccionado por la CGT, ¿sí? Y que estuvo, insisto, ese afiche en todas las calles del país, de los centros urbanos, al cumplirse un año de la desaparición de Felipe Vallese. Memoria como siempre. 1.000.000 de gracias, Ivo, te queremos. Abrazo, compañeras, buen fin de. Abrazo inmenso, buen fin de. Bueno, y esto es así, viste, el tiempo es finito, la radio es corta, y nosotros les agradecemos. Que hasta el próximo programa. Sí, agradecemos a todos quienes han estado aquí. Hasta el próximo programa, viernes a las 15 horas. ¡Lo nuestro garpa! Lo nuestro vale, lo nuestro quema, nuestros desbordes, nuestras 1000 vueltas, lo nuestro sangra, lo nuestro espera, nuestro futuro, nuestras certezas, lo nuestro late, lo nuestro reza, nuestras historias, nuestra belleza, lo nuestro raspa, lo nuestro pesa, nuestras palabras, nuestra grandeza.